Estados Unidos y Venezuela. Recientemente, Estados Unidos autorizó las transacciones con el régimen de Nicolás Maduro que sean necesarias para operar con puertos y aeropuertos en ese país sudamericano. El Departamento del Tesoro emitió la licencia 30A que permite tratar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela. Esta disposición tenía un veto desde mediados de 2019, cuando lo impuso el gobierno de Donald Trump. A pesar de lo anterior, la licencia no avala que se realicen transacciones o actividades relacionadas con la exportación o reexportación de diluyentes directa o indirectamente a Venezuela, los cuales son clave para el gobierno venezolano, pues están relacionados con el petróleo. Tampoco será viable realizar transacciones con personas o entidades objeto de sanciones del gobierno estadounidense. Esta es la primera medida de Biden, que asumió el pasado 20 de enero con respecto al régimen de sanciones a Caracas instaurado por Trump. El plan del exmandatario incluía presionar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por Washington y una decena más de países de la región y el mundo. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, dijo que esto muestra una intención revisionista. La licencia es una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar su alcance, para que el comercio y transporte de personas por parte de compañías internacionales no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riguroso, indicó. El gobierno de Donald Trump incrementó las sanciones económicas a Caracas en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato hasta 2025. La batería de medidas incluye un embargo del facto al crudo venezolano, crucial para la economía de la otrora potencia petrolera. Eso sí, que Biden diera un giro en su visión frente a Venezuela no implica que haya sido un timonazo. De hecho, apenas una semana después de posesionado el presidente, su secretario de Estado, Antony Blinken, llamó brutal dictador a Maduro y dijo apoyar la presión contra su régimen, al ser consultado sobre Venezuela durante su audiencia de confirmación en el Senado. Sin embargo, entre los aspectos a considerar de la política hacia Caracas, Blinken señaló un enfoque más efectivo de las sanciones estadounidenses. Maduro, que rompió relaciones con Washington hace 2 años, ha manifestado que confía en tener canales de diálogo decentes con Biden. De hecho, hace poco le pidió al mandatario de la Casa Blanca pasar la página de sus frías relaciones. En un discurso aseguró estar abierto a tener una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento. De este modo, busca acercarse al nuevo gobierno de Estados Unidos y a otros países de la Unión Europea y el mundo. A pesar de lo anterior, entre ambas naciones se mantiene una tensión por cuenta de Alex Saab y su presunta participación en actos de corrupción a nombre del gobierno de Maduro. Aunque si bien es cierto, todo esto parece ser un paso atrás por parte de Biden, pero para algunos no es así. Se trataría de negociaciones secretas y estarían dando un acto de buena fe. Sí, señores, el retiro de una pequeña sanción sería solamente para demostrar a Nicolás Maduro que están dispuestos a algún tipo de negociación y ahora le tocaría a Maduro actuar, pero no se sabe cuál sería su acto de fe. Tal vez con esto Estados Unidos espera que Maduro desista de lo que está pasando con Guyana, ya que allí hay intereses de Estados Unidos. De todos modos, esta es la primera medida que toma la administración de Biden referente al régimen de sanciones que había impuesto Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro, a las empresas claves del régimen de Caracas, así como también a PDVSA. Y presten mucha atención porque lo que estamos viendo aquí es quizás una especie de negociación y una muestra de buena fe por parte de Estados Unidos. Y dicen que también se han levantado las sanciones contra el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y que estas son cosas necesarias para la operación o uso de puertos y aeropuertos. Sin embargo, podría haber algo detrás de todo esto, porque recordemos que Estados Unidos había prohibido las operaciones realizadas en estos puertos por personas o cualquier persona del gobierno de Venezuela, las cuales estén bloqueadas o sancionadas, lo que significa que el régimen de Nicolás Maduro no podría llevar a cabo ninguna de estas acciones. De igual forma, se ha prohibido y se ha dado incluso una recompensa para todos los que den información para detener el envío ilegal de petróleo de Irán a Venezuela, lo cual demuestra que algo se está cocinando y la administración de Biden supone ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Podrían ser estos acaso los primeros pasos para lograrlo? Recordemos que todo esto coincide con la visita de la relatora de Naciones Unidas sobre las medidas unilaterales y derechos humanos, así que háganos saber lo que piensan en la sección de comentarios.
Y vamos a continuar con mucha más información en Latino TV Internacional. Pidió unidad a la oposición venezolana para mejorar el diálogo. Sí, señores, impulsado por la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto, al que pertenecen más de una decena de países, pidió a los partidos de oposición en Venezuela que se unan para avanzar hacia un mayor diálogo. Recientemente, el Grupo de Contacto Internacional pidió a los partidos de oposición en Venezuela que se unan para avanzar hacia un mayor diálogo y recordó que la única manera de salir de la crisis que vive el país es reanudar las negociaciones políticas. El grupo, que mantuvo una reunión virtual, mostró su preocupación por la situación en Venezuela y pidió en una declaración conjunta a los actores políticos y a la sociedad civil que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país. Los miembros del Grupo de Contacto Internacional hacen un llamamiento a las fuerzas democráticas de oposición para que se unan como parte de un esfuerzo más amplio y concertado en favor de un mayor diálogo, que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad, dice la declaración difundida en Bruselas por el Servicio Europeo de Acción Exterior. La única forma de salir de la crisis es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a las elecciones creíbles, inclusivas y transparentes de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes de Venezuela, dice el texto. Los participantes en el grupo creen que la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado será una parte fundamental en ese proceso. Señalan que ayudarán a eliminar todos los obstáculos de la participación política para que se lleven a cabo procesos electorales. No puede haber democracia sin el compromiso de todos los partidos de respetar las reglas electorales básicas y el papel imparcial del Consejo Nacional Electoral, añade el documento. El grupo insistió, por otra parte, en que todos los presos políticos deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional y pidió el fin del arresto domiciliario. La intimidación y las represalias continuas contra los actores políticos agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y el Estado de Derecho, añadieron. En ese contexto, el grupo apoyó el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. El empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela y los países vecinos es una gran preocupación para los miembros de este grupo, que pidió un acceso pleno y sin trabas al personal y material humanitario para permitir el acceso de alimentos, gasolina, medicamentos y servicios básicos de salud, incluido el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Cualquier decisión que reduzca aún más el acceso humanitario debe revertirse. La presión y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación en Venezuela deben cesar de inmediato, añade la declaración. El grupo subrayó que, más que nunca, Venezuela necesita el apoyo de una comunidad internacional que trabaje unida. Chile anunció hace poco su incorporación al Grupo Internacional Política de Venezuela, según informó un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante la grave crisis que afecta a Venezuela y en el marco de los esfuerzos de la comunidad internacional por contribuir a una transición pacífica a la democracia en ese país, Chile tomó la decisión de incorporarse al grupo, afirmó el mensaje oficial. La organización, que nació en 2019, mantuvo el pasado lunes su sexta reunión ministerial en la que participaron por primera vez como miembros de pleno derecho Chile y República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Ayamán, destacó en su intervención la importancia de la convergencia entre las dos instancias internacionales ante la grave crisis humanitaria, política e institucional que atraviesa Venezuela, presidenciales y parlamentarias libres y transparentes. Impulsado por la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto, al que pertenecen más de una decena de países, es conjunto a la plataforma de Grupo de Lima, una de las principales instancias creadas para abordar la crisis política venezolana. El gobierno chileno ha manifestado en diversas ocasiones su desaprobación hacia el régimen de Nicolás Maduro y han reiterado su deslegitimación de las pasadas elecciones venezolanas. Los últimos comicios en Venezuela, celebrados el pasado 6 de diciembre, tuvieron lugar tras la toma de control del órgano legislativo venezolano por parte del chavismo y sin la participación del sector comandado por el dirigente de la oposición, Juan Guaidó. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo al que los opositores acusan de presunta parcialidad con el régimen, dio por ganador al chavismo con 3.5 millones de votos, alcanzando un 67.6% de apoyo electoral. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos